Saludos amigos, el día de hoy estamos con el equipo de Salud Express cumpliendo la invitación que nos hicieron para abordar un tema importantísimo y es la información fidedigna, la información veraz acerca del COVID. Nosotros como profesionales de la salud de distintas áreas nos vemos en la necesidad de explicar a diario desde que esta enfermedad existe y que esta enfermedad es peligrosa, que necesitamos mantenernos protegidos y que definitivamente necesitamos vacunarnos. En ese sentido, tenemos cantidad de pacientes que no tienen la información correcta y más de una vez se dejan llevar quizá por algún familiar, algún amigo o algún canal en las redes sociales que de pronto con mucha propiedad pero con muy poca información y responsabilidad dan información que es falsa. Al día de hoy tenemos un equipo realmente de lujo donde vamos a abordar todas las facetas de esta enfermedad y qué debes hacer tú en tu casa para estar protegido, para seguir protegido, si ya te dio la enfermedad, cómo hacer para que no te vuelva a dar, cómo proteger a aquellos que todavía no se han vacunado y cómo hacer que no la infección y la pandemia no siga avanzando. Con este objetivo vamos a comenzar y yo quisiera dar la bienvenida al panel que tenemos el día de hoy, como les digo, de lujo porque es adicionalmente muy variado, pero todos con muchísima experiencia en este año y medio acerca del tratamiento y el cuidado de los pacientes con COVID. Yo soy médico internista, trabajo aquí en la Clínica El Ávila, trabajo con Salud Express como director médico y paso a la consulta a domicilio también. Pero tenemos adicionalmente aquí a mi mano derecha la doctora Lickmar Ruiz, que es médico internista de la Clínica La Floresta, y también tiene la consulta no solamente presencial, sino a domicilio y sobre todo una consulta bien nutrida a nivel online. Adicionalmente tenemos a la licenciada Erika González, que ha sido nuestra excelente mano derecha en el área de fisioterapia o de terapia respiratoria y sobre todo enfocado en el beneficio de los pacientes con COVID y su recuperación temprana. La licenciada Jenny Sánchez, quien es la directora de Salud Express, es enfermera con muchísimos años de experiencia y con mucha experiencia en el tratamiento a domicilio y la ventaja que tiene un paciente con personal calificado de enfermeras en el tratamiento y cuidado en el COVID. Y finalmente, una persona además seguramente muy conocida en los que siguen la Sociedad Venezolana de Infectología en las redes sociales, ya que es el presidente de la Sociedad Venezolana, médico internista infectólogo de la Clínica La Floresta, el doctor Manuel Figuera. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Yo me tomo la ligereza de quitarme el tapaboca para expresarme. El resto de los que me acompañan tienen el tapaboca puesto. Por supuesto, todos estamos vacunados y no enfermos. La doctora Lickmar Ruiz quizá puede comenzar con abordar un poco una breve introducción. ¿Cómo sé yo que tengo COVID? ¿Cuáles son los síntomas que yo, que estoy en mi casa, podría tener? Son muy variados, entiendo. Sabemos que pueden tener, y de esos síntomas, ¿cuáles son los que deberían causar alarma y pedir ayuda? Cuéntame, por favor. Los síntomas de esta enfermedad pueden aparecer de 2 a 14 días más o menos en promedio después del contacto de la exposición al virus. Pueden ser variables y van a variar dependiendo de la severidad de la enfermedad. En líneas generales, los síntomas mayormente descritos son fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, congestión nasal. En algunos pacientes se refieren síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, dolor abdominal. También se ha descrito como muy común la pérdida del gusto y del olfato. Los signos de alarma fundamentalmente son que el paciente refiera dificultad para respirar, dolor en el pecho, si tiene un oxímetro de pulso o un saturómetro, que ya se ha vuelto un aparato comúnmente utilizado en todos los hogares, que la saturación de oxígeno esté por debajo del 94%, que el paciente esté confundido, que el paciente tenga fiebre persistente. Todas estas son razones por las cuales el paciente debe buscar atención médica inmediata. Ok. En esta gran variedad de síntomas, mucha gente dice, no, pero yo lo que tengo es una gripecita. ¿Cómo decirle que esta gripecita hoy en día, todo lo que parezca un gato y diga miau y tenga 4 patas, debe ser coronavirus? ¿Qué les dirías tú a aquellos que hoy en día no? Ese punto es muy importante porque por ser síntomas muchas veces inespecíficos, como muchos cuadros virales, los pacientes pueden considerar que tienen alergia, que tienen un catarro común, y esto ahorita, como decimos, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario.
También es importante considerar que un 40% aproximadamente de los pacientes puede cursar con una enfermedad asintomática. Por eso las medidas de protección no se deben dejar de utilizar en ningún momento. Claro. Ahora, tengo los síntomas, hay síntomas de alarma como tú estás refiriendo. ¿Cuándo, y ya hablando también un poco acerca de tu experiencia, cuándo le dices tú a un paciente, definitivamente usted debe acudir a un centro de salud para pedir ayuda? Creo que una de las cosas más importantes en el momento de evaluar a estos pacientes inicialmente son los factores de riesgo que tienen para enfermedad grave. Por lo que hemos visto y por lo que ha descrito la literatura, los factores más comunes son la edad mayor de 65 años, los pacientes obesos, hipertensos, que tengan enfermedades cardiopulmonares, que estén alguna enfermedad o causa que esté haciendo inmunosupresión. En este tipo de pacientes hay que tener un seguimiento estricto y los síntomas en ningún momento pueden ser subestimados. Al mínimo síntoma que este paciente presente debe buscar atención médica, pero insistimos, atención médica calificada. Bueno, definitivamente ya vamos a tener unos minutos para que nos cuentes un poco más de tu experiencia. Yo quiero pasar a escuchar por favor a la licenciada Erika González, quien tiene amplia experiencia en lo que es terapia respiratoria, que es su profesión, pero yo podría decir que este año y medio se ha hecho un posgrado en el tratamiento en la terapia respiratoria para rescatar, ayudar y acompañar a todos los pacientes que han tenido enfermedad leve, moderada y en muchas ocasiones severa. Y bueno, mucha gente no sabe lo que es terapia física, lo que es terapia respiratoria, incluso hay terapia ocupacional, terapia de lenguaje y de ilusión. En particular, la licenciada González es terapista respiratorio. Cuéntanos, Erika, por favor, ¿qué es un terapista respiratorio? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿A qué pacientes ayudan ustedes y cómo? Bueno, nosotros nos encargamos básicamente del sistema respiratorio, cardiorrespiratorio. Ayudamos a pacientes con enfermedades obstructivas, restrictivas, pacientes incluso con apneas del sueño. En ellos buscamos mejorar la calidad de vida y en otros la reeducación de la respiración, ya que tienden a tener respiraciones que no les favorecen, por lo menos al caminar, les provoca mucha disnea y al uno reeducar esa respiración y trabajar la musculatura respiratoria, ayudamos a disminuir esa sensación de falta de aire. Claro, entonces lo importante es que si un fisioterapeuta puede ayudar a rehabilitar, digamos, la pierna de un deportista para que mantenga el tono muscular, recobre la función, el movimiento de la articulación, entiendo que ustedes van a hacer lo propio porque hay una serie de músculos involucrados en la respiración que es parte de lo que ustedes se enfocan en trabajar en estos pacientes. Por ejemplo, el paciente que ha sido fumador, que es tosedor crónico, pacientes con infecciones respiratorias, pacientes asmáticos. Eso es más o menos hacia donde va enfocado. Exactamente. Pacientes también, el típico roncador. Muchas personas piensan que roncar es que está descansando bien y no lo es así. O sea, eso conlleva una patología que es la apnea obstructiva del sueño, que la misma nos lleva a muchas patologías secundarias que solamente con tratar esa patología podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Claro. Ahora vamos puntualmente al COVID. Yo he tenido una experiencia muy impactante en los pacientes que han recibido, impactante favorable, en los pacientes que han recibido terapia respiratoria y en particular que trabajamos contigo y siempre estamos muy satisfechos por tu profesionalismo y lo dicen todos los pacientes, debo decírtelo. Pero, ¿qué en particular hace un terapista respiratorio a la hora de ayudar a un paciente que tiene COVID? Cuéntanos qué es lo que tú haces. Un paciente con COVID tiene alteración de la capacidad pulmonar y de la función respiratoria, que a su vez viene con una disminución de la capacidad al realizar esfuerzo. O sea, el paciente, uno llega y lo encuentra que quizás acostado está bien, está tranquilo, tiene una saturación aceptable, pero solamente uno lo manda a sentar y ya ese paciente se descompensa completamente. Empieza el trabajo respiratorio, hay uso de la musculatura de la respiración y disminuye la saturación. Entonces allí cuando es fundamental el abordaje del terapeuta respiratorio, ya que mediante técnicas ayudamos a aliviar o disminuir la sensación de disnea, así como... O sea, disnea, falta de aire. Falta de aire, de falta exactamente. De aire. La sensación de falta de aire, y eso nos repercute en disminuir el trabajo respiratorio que tiene el paciente y aumentar las capacidades respiratorias.
Ok, perfecto. ¿Y cuándo un paciente con COVID necesita oxígeno? Muy importante lo que tocaba la doctora Litmar, tener el oxímetro de pulso. Si tenemos una saturación de oxígeno menor a 94%, es un signo de alerta, y allí tenemos que colocar oxígeno, ya que eso enmascara a nivel de gasometría arterial, que es un examen que se realiza, la hipoxemia, que es el valor de PO2 con la que el organismo funciona correctamente. Entonces, para ese valor de saturación, tenemos una PO2 ya disminuida. Es allí cuando ya tenemos que implementar el oxígeno. Ok, y hablando de oxígeno, entiendo que para ti es cotidiano, pero para una persona en casa es engorroso que le pongan un dispositivo en la cara. ¿Cuáles son los distintos dispositivos para suministrar oxígeno suplementario a los pacientes? Ok, en casa, muchas personas cuando les hablamos de oxígeno piensan en cilindros de oxígeno. Cónchale, pero es que eso tengo que buscar cilindros. Entonces no, ahorita siempre ha habido en el mercado concentradores de oxígeno, que eso simplemente se conecta a la corriente y encendemos el equipo y nos genera oxígeno. El dispositivo va a depender del grado de saturación que tenga el paciente. Comenzamos siempre con lo más básico, que sería una cánula nasal, así como esta. Este es un dispositivo muy simple, todos son de bajo flujo. Colocamos el dispositivo en las fosas nasales, esto va hacia las los pabellones auriculares. Ajá. Exacto, y allí suministramos el flujo de oxígeno para poder llevar esa saturación a unos niveles normales. Cuando eso no es suficiente, pasas al siguiente. Exacto, si este dispositivo no es suficiente, porque cada dispositivo tiene un litraje de oxígeno con el que debe trabajar, pasamos a la máscara simple de oxígeno, que es un poco más engorrosa porque no nos deja quizás comer con el oxígeno, pero o sea, hay pacientes que lo requieren. Y si no, a la máscara con reservorio de no reinhalación parcial. Ok, y esta sería la última, ¿esta aporta más oxígeno al paciente? Aporta más oxígeno, por lo que requerimos un equipo con mucho más litraje de oxígeno. Ok, eso es bien importante. Bueno, Erika, ya en unos minutos nos vas a contar un poquito acerca de la experiencia que tú has tenido con los pacientes, pero quisiera seguir adelante y conversar con la directora de Salud Express, que es la licenciada Jenny Sánchez. Ella es enfermera y creo que me interesa mucho, Jenny, conocer, después de todos los años que llevas tú de experiencia trabajando como enfermera a domicilio y luego ahora educando y entrenando a personal que lo hace contigo, ¿por qué es necesario un personal de enfermería en casa y cuándo? Ok, siempre es necesario el personal de enfermería en casa cuando tratamos a pacientes que tengan diversas patologías de base. Recordemos que también hay muchos pacientes asintomáticos, pacientes que el COVID casi que no les hace nada y que no presentan mayores síntomas. Pero en el momento de presentar a hipertermia, hipoxia, ya que lo han comentado, algunos de los síntomas, es necesario tener un personal en casa, tanto para la manipulación, si requiere de oxigenoterapia, y de hacerle seguimiento al tratamiento, al paciente, a la enfermedad. Esto siempre bajo la dirección, coordinación, indicaciones de un médico tratante calificado. De igual forma, pues el grupo de enfermeras que nosotros tenemos ahorita en Salud Express cuenta con muchísima experiencia desde que comenzamos la pandemia. Son personas que es un personal que tiene referencias de haber estado con pacientes COVID anteriormente y que, bueno, de una u otra manera casi que nos hemos especializado, a pesar de que es un virus impredecible, que en algunas personas decimos, pero porque a él le dio fiebre y a otra persona le dio no. Todos somos diferentes, todas las personas somos diferentes y nos va a atacar el virus de diferentes maneras. Hay pacientes que, bueno, no, pero es que yo estoy saturando en 98, pero me siento full agitado. Eso también hay que considerarlo porque los oxímetros a veces vienen, aportan valores que no son reales. Entonces la enfermera siempre está allí, está capacitada. ¿En qué sentido? Mire, señora, necesitamos que tengamos 2 o 3 oxímetros en casa para poder comparar. Siempre nos guiamos por el oxímetro de Erika,
que es el mejor de todos y casi que bueno, necesitamos la evaluación por terapia respiratoria. Cuando vaya Erika ya vamos a tener un amplio reporte y vamos a saber qué hacer. Es necesario también tener ese personal calificado porque ya como sabemos, nosotros como enfermeras cumplimos muchos roles y hay muchísima angustia en la casa. Se va a morir, ¿qué va a pasar? Mira cómo se mueve, lo baño, no lo baño. Y nosotros estamos capacitados para darle esa información a la persona. Y contener un poco esa angustia, esa angustia, porque ¿qué pasa? Si tengo a mi esposo y él está infectado, y yo como esposa lo voy a tratar, corro muchísimo el riesgo de yo también contagiarme. Si tengo un personal allí, ya yo puedo estar aislada, y entonces tengo ese personal que solamente se va a ocupar de él. También les recalco que el personal que nosotros enviamos a la casa contienen una caja de primeros auxilios donde cuentan con una amplia variedad de medicamentos para accionar en momentos de emergencias. Estoy hablando de pacientes que requieren dexametasona, remdesivir, que requieren tratamiento endovenoso. Repito, todo esto bajo la supervisión, coordinación indicación de un médico tratante. Nosotros no y un médico tratante, perdón que te interrumpa Jenny, que sepa de COVID, que eso es muy importante recalcarlo. Allí también está el personal de enfermería, digamos, realizando ese protagonismo en cuanto a la lectura de esas indicaciones, porque muchas personas también nos han llamado, bueno, yo necesito una enfermera. ¿Quién es el médico tratante? Envíenme las indicaciones. Cuando envían las indicaciones, y si estas indicaciones no son las que sabemos que es para un paciente COVID y las que están prescritas ya por la Organización Mundial de la Salud, por la Sociedad Venezolana de Infectología, yo no las voy a cumplir, me voy a negar a cumplirlas. Y esto no quiere decir, bueno, no, es que tú lo que quieres es que el médico, el doctor Domínguez o X médicos de la empresa lo vea. No, señora, sino que aquí hay que hacer lo que se debe hacer. O sea, saber en qué momento indicar un antibiótico, saber en qué momento se va a indicar el remdesivir, por qué no se indica, que ya más adelante el doctor nos va a hablar de eso. Entonces, nosotros estamos allí para eso también. Como lo dije, cumplimos muchos roles y la comunicación terapéutica ayuda porque sí. Hemos tenido pacientes donde yo monitoreando desde mi casa, mira, vamos a colocarle un poquito de música relajante, ¿por qué no? Y eso alivia y la gente así como que lo tengo allí, pero mi angustia no me deja verlo. Entonces, para eso está esta persona que no es mi familiar y yo voy a pensar mejor las cosas. Por lo menos yo evito de tratar a mi familia porque se me escapan cosas. Entonces, para eso cada quien tiene un rol. Para eso, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Entonces, no voy a intentar yo, como ama de casa, y no es por menospreciar, intentar hacer cosas que tiene que hacer un médico y un personal calificado. Ahorita contamos con un amplio personal multidisciplinario en la empresa y eso me llena de muchísimo orgullo porque está bastante completo. Tanto la doctora Ligmar, usted como internista, está Erika, tenemos alrededor de 100 enfermeras profesionales y también cuidadoras que poco a poco las hemos capacitado. Tenemos protocolos de cambios posturales, que eso nadie lo aplica y resulta que pues también estamos en un país donde sorpresivamente se fue la luz. ¿Y qué pasa si tengo un concentrador de oxígeno? Ya la enfermera sabe en qué posiciones está saturando mejor el paciente. Si es prono, si es lateral derecho, si es lateral izquierdo o si es supino. Entonces ya sabe cómo accionar. Si no está allí, nos volvemos locos, no hay ambulancia, no hay nada porque hemos visto que bueno, se va la luz y se cae la conexión, se cae todo. Tengo a la persona allí indicada y ella va a saber en qué posición tenerlo mientras llega la luz. Jenny, ahora que estás contando un poco de historias y anécdotas, ¿por qué no nos cuentas? Me imagino que no hay estadísticas escritas todavía, pero un poco los números que tú estás manejando durante la pandemia, número de pacientes que han visto, qué experiencia han tenido, qué resultados han tenido. Cuéntanos un poco, por favor. Voy a evitar de hablar de números porque en realidad han sido muchísimos. Lo que sí debo resaltar es que tanto en la ola que vivimos en marzo a la de ahorita, los pacientes están saliendo más rápido. Esto es gracias a las vacunas. Claro. Esto es gracias a las vacunas y es evidente. Las personas están presentando menos síntomas, se están complicando menos y están saliendo más rápido. No quiere decir que en marzo no salían, pero ahorita se ve y se siente. Y yo les decía a los médicos, es que tiene que ser la vacuna, o sea, ¿qué más va a ser? O sea, y le preguntamos, hacemos la encuesta, ¿usted ha recibido vacuna? Sí. ¿Cuántas dosis tiene? 2. Tranquilo que... ¿Y cuándo se las puso? ¿Y cuándo se las puso? Exactamente, ¿cuándo se las administró? Vamos bien, no se preocupe que usted está protegido.
Y sí, las vacunas sirven. Las vacunas nos ayudan a que esta enfermedad pase menos grave y evitamos esa hospitalización, ese paciente severo se evita gracias a las vacunas. Sin duda alguna, y te lo agradezco mucho. Ya nos vas a contar un poquito más acerca de la experiencia que ha tenido la empresa en todo este tiempo, pero por supuesto queremos aprovechar que tenemos al presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Figuera, para abordar temas que son, doctor Figuera, muy cotidianos, acerca de qué prueba me debo hacer si me acabo de enterar que en la fiesta que estuve anoche, que no debía haber ido, alguien salió positivo. O mi hijo llegó a la casa y tiene gripe y tengo temor de que se haya contagiado el abuelo. ¿Qué prueba me debo hacer y cuándo? Entendemos que hay una prueba por hisopado, pero puede ser una prueba por antígeno para detectar antígeno, una prueba PCR, y hay otra prueba que usualmente no se debe hacer, pero hay gente que por error gasta el dinero, que es el de la de los anticuerpos. Entonces, comencemos por eso. ¿Qué prueba me debo hacer? Sí, bueno, lo más importante al respecto, al igual como uno le indica a las personas, no se automedique. Si usted no sabe de medicina, y no quiero sonar de alguna manera antipático, pero si no sabe de medicina, es inadecuado que usted escoja qué prueba hacerse, cuándo hacérsela y bajo qué momento, o le pregunte a una persona sin experiencia al respecto. Es importante entender que con COVID-19 lamentablemente se ha destapado una caja de Pandora. ¿Y qué se ha destapado? Que hay profesionales de salud que estudian, que saben, que se capacitan, que se actualizan, y lamentablemente hay profesionales de salud que no lo están haciendo. Hoy en día sabemos que hay distintos tipos de pruebas y las pruebas pueden tener su indicación, pero en distintos momentos, y pasa lo mismo con el tratamiento. No hay una prueba única que sirva para toda la etapa de COVID y es importante entenderlo en ese sentido. Entonces, hay pruebas mejores bajo ciertas circunstancias. Entonces, si alguien tiene síntomas respiratorios o síntomas sugestivos de COVID, que no necesariamente son respiratorios porque pueden tener solo moqueadera o rinorrea, que es el término médico, dolor de garganta y es COVID, o puede tener diarrea, náuseas y vómito y es COVID, o puede tener simplemente dolor de cabeza y malestar y es COVID. Esperar que aparezca fiebre en todos los casos, y más como estamos diciendo que hay personas vacunadas y los síntomas no son tan relevantes como ocurría anteriormente, oye, no nos podemos confiar. Si alguien tenía un contacto estrecho y se siente mal, tiene alguna molestia, tiene que consultar al médico. El médico es el que va a decir qué prueba hacerla dependiendo del momento en que esté. Entonces hay que aclarar, hay personas que están diciendo cosas inadecuadas. Por ejemplo, espera 7 días para hacerte la prueba. No, es un no gigantesco. Si alguien tiene síntomas, mientras más temprano se haga la prueba es mejor. ¿Qué prueba es mejor? La prueba de hisopado, que es la muestra, que se llama PCR-RT, o reacción de la cadena de la polimerasa a la transcriptasa en tiempo real. Y esa prueba, lamentablemente, es más costosa y tarda un poco más, pero hay una alternativa a esa prueba, que es la prueba de antígeno. La primera, la PCR-RT, determina la presencia de material genético del virus, el ARN. La prueba de antígeno detecta la presencia de proteínas. Entonces, esas pruebas van a salir positivas si uno tiene el virus a nivel de las secreciones respiratorias, a nivel de la región nasofaringea. Eventualmente también se pudiera tomar, en algunos países lo hacen, en esputo, en saliva. Entonces, si sale positivo, está diciendo que hay elementos del virus presentes. Y hay que aclarar, las personas pueden tener elementos virales incluso 2 días antes de tener síntomas. Entonces, la prueba de PCR, que es mucho más sensible, que tiene la capacidad de salir más positiva, puede salir positiva incluso antes de tener síntomas. Entonces, cuando se nos la prueba, hay que preguntar a alguien que sepa. Quizás para hacer una breve mención rápidamente. Tuve un contacto. ¿Cuándo me hago la prueba después de ese contacto sospechoso? A los 5 días te puedes hacer una PCR. ¿Por qué? Porque vas a estar asintomático, es la prueba más sensible. Si sale negativa y crees que el contacto fue muy estrecho, sin mascarilla, al día 7 te lo puedes hacer. Y mientras no te hagas eso, tienes que mantener igualmente la cuarentena, porque pudieras pasar incluso más días y desarrollar síntomas. Tengo síntomas. En los primeros 5 días, ¿qué pruebas puedo hacerme? Tanto la PCR como el antígeno. ¿Qué ventaja tiene el antígeno? En 15 minutos vas a tener resultados. ¿Qué desventaja tiene? Es menos sensible. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas infectadas, la posibilidad de que salga positivo es mucho menor que la de PCR. La PCR sale mucho más positivo. Y hay un elemento que hay que tener en consideración, porque las cajas dicen sensibilidad 99%. Eso diría, eso significa que de cada 100 que hacemos la prueba le salen 99 positivos. Sí, pero
¿Qué fundamento comparativo utilizaron? La PCR y la PCR-RT no sale positiva en todas las personas. Se calcula que un 60-80% de las personas infectadas le sale positiva. Ese fue el patrón de referencia. Se supone que la sensibilidad entonces del antígeno es mucho menor. Sé que son muchas cifras, pero esos elementos y eso que le estoy tratando de explicar, los médicos que están actualizados y que están capacitados en el manejo de COVID-19 saben hacerlo. Si alguien le dice, espere 7 días para hacerse la prueba y usted tiene síntomas, está mal, porque usted va a salir y va a seguir contagiando a las personas. Y entonces no va a saber que tiene COVID y cuando se haga la prueba probablemente ya está muy avanzada la enfermedad y va a estar mucho peor. Entonces está mal. Si alguien le dice, se va a hacer una prueba de anticuerpos, en el momento que tiene síntomas está mal, porque los anticuerpos son las proteínas que salen en la sangre a raíz de la infección y pueden tardar incluso 2-3 semanas en aparecer en la sangre. Entonces, si usted se hace una prueba de anticuerpos inicialmente y sale negativa, falsamente va a pensar que no tiene COVID. Y en la Sociedad Venezolana de Infectología, en nuestras redes, ya hemos colocado incluso que las pruebas de anticuerpos no sirven en general para determinar inmunidad post-infección, para determinar inmunidad post-vacuna. ¿Por qué? Porque no están estandarizadas, no sirven para determinar si requieren o no aislamiento, no sirven para determinar si eventualmente hay que tomar una conducta clínica y la única circunstancia que sirve es para saber si uno tuvo la infección en el pasado y lo cual es relevante en los casos de síndrome inflamatorio multisistémico que ocurre en los niños, que usualmente las manifestaciones aparecen en el post-COVID inmediato, las semanas, y en ese caso la prueba es útil. Entonces, por eso le digo que no necesariamente es que una prueba es buena o no, sino depende del momento que hacerlo y depende de quién la prescriba. Entonces, es importante tener, así como hablamos de un equipo multidisciplinario que tiene que tener la capacidad, es importante tratar de buscar orientación por un médico capacitado, orientación por un profesional de salud capacitado, y eso poco a poco lo van conociendo en la medida de cómo indiquen las cosas, y si tiene una duda puede buscar una segunda opinión. Doctor Figuera, con el tiempo reducido, pero la verdad es que quisiéramos escucharlo por horas, ¿cuándo utilizar y cuál antiviral utilizar? Hay personas que están prescribiendo el favipiravir. La mayoría de las personas que trabajamos con esto estamos utilizando el remdesivir y tenemos mucha esperanza y expectativa con el molnupiravir. Eso sería una pregunta. Y lo otro, por supuesto, tomarse unas perlas acerca de la vacunación. ¿Por qué debo vacunarme y por qué la vacuna es segura? La vacuna no mata, el virus sí. Entonces, cuéntenos esos 2 puntos, por favor. COVID-19 tiene una particularidad que tiene un espectro clínico muy amplio. Espectro es como si fuera un espectro de luz que va de un blanco al negro. Bueno, COVID es así y vamos a tener el extremo sin síntomas, el cual representa el 40% de las personas, pero tenemos el espectro del otro lado, las personas que lamentablemente fallecen. Y en el intermedio tenemos distintos niveles. Los cuadros leves son las personas que tienen síntomas, pero no tienen compromiso respiratorio pulmonar. Los cuadros moderados tienen síntomas, pero tienen algún compromiso pulmonar, pero sin hipoxemia, sin niveles de oxígeno bajo, sin saturación por debajo de 94 o sin la frecuencia respiratoria por encima de 30 o una relación PO2-FiO2, que es parte de lo que se evalúa con los gases arteriales, por debajo de 300. No tiene ningún elemento que diga que tiene hipoxemia, esos son los cuadros moderados. Esos son los cuadros que están saturando bien, pero pueden tener alguna imagen radiológica y son moderados, no requieren hospitalización. Los cuadros severos, o también los llaman graves, los severos son los que tienen hipoxemia y eventualmente requieren hospitalización o un manejo hospitalario en general. O en Venezuela entendemos que la circunstancia es difícil porque no necesariamente en los hospitales se tienen los recursos ni la gente tiene las condiciones económicas para hospitalizarse en centros de salud privados. Entonces, a veces, lamentablemente, ha habido la necesidad de manejar pacientes en casa, pero el problema es abordarlos desde un punto de vista adecuado. Entonces, parte del trabajo que están haciendo ustedes y lo importante es hacer las cosas bien. En el caso severo, si evoluciona, aparece el crítico, que son los que ya tienen problemas como requerimientos de terapia intensiva por insuficiencia respiratoria, eventualmente requiriente de ventilación mecánica o tiene algún otro órgano comprometido. Entonces, ese espectro también tiene una relación en el tiempo, porque COVID, si lo vemos como fases, tiene una fase inicial que usualmente es la primera semana, que es una fase virológica. Es una fase de eventualmente hay una replicación, una multiplicación del virus muy importante.
Y las personas que evolucionan a un cuadro severo y crítico, a la semana siguiente, al día 8, al día 7, 8, es cuando empieza a afectarse el pulmón. Y son las personas que eventualmente por obesidad, edad mayor de 65 años, hipertensión o distintos factores, empiezan a tener mayor compromiso pulmonar, empiezan a aparecer el compromiso en pulmón a nivel imagenológico y tiene la fase 2B, que es cuando ya hay hipoxemia, ahí ya requiere hospitalización. Y si la persona progresa sin hacer absolutamente nada, al día 10 o 14 evolución es cuando empieza a ver la fase 3, que es una de tormenta de citoquinas, una fase hiperinflamatoria donde el mismo cuerpo se ve atacado por el sistema inmunológico que se vuelve como loco y ataca de manera muy importante. Entonces, si ven la temporalidad de COVID-19, pareciera que evoluciona en los primeros 7 días de una manera leve o moderada, en los siguientes otros 7 días de una manera severa a crítica, y lo importante entonces, entendiendo esto como si fuera un incendio, analógicamente, si uno agarra el incendio más temprano y lo apaga, ¿qué estamos evitando? Progresión a una enfermedad severa, estamos evitando complicaciones que pueden aparecer. Con COVID todo es muy nuevo, es una enfermedad nueva, no se aprende en las universidades, estamos todos aprendiendo cosas nuevas en general y tenemos que tener algún fundamento científico a la hora de tomar decisiones. Los fundamentos no necesariamente son tan importantes o no en cuanto al respaldo a la evidencia, y por eso hay niveles de evidencia. Hay evidencias muy buenas, por ejemplo, con el uso de los esteroides en pacientes con ventilación mecánica. Los esteroides disminuyen la mortalidad en cuadros críticos y en cuadros severos también disminuyen la mortalidad, pero en cuadros leves y moderados no se deben usar. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, es muy importante saber que al principio hay cosas que no se pueden hacer y en el medio, cuando estás hospitalizado, sí hay cosas que se pueden hacer, y ahí vamos al mismo elemento. Si hay un profesional de salud que indica esteroides, un cuadro leve y moderado, está haciendo las cosas mal y no es confiable en cuanto a su capacidad de actualización. Con respecto a los antivirales, para ir a la pregunta, los antivirales tendrían mayor lógica entonces en esa primera semana. ¿Y cuál es el más fácil de indicar? Los orales. Ha habido avances en los estudios, sobre todo en molnupiravir. Favipiravir es una alternativa que tenemos aquí en Venezuela. Los dos, de alguna manera, evitan que el virus se siga replicando. Ojo, no es para todo el mundo. Son teratogénicos, no se pueden dar en mujeres embarazadas, en mujeres en edad fértil. No tiene suficiente respaldo científico como para hacerlos o usarlos abiertamente, pero se supone que va a evitar que el virus se siga multiplicando, y mientras más temprano lo usemos, los primeros 5 días, es mucho mejor. Pfizer está sacando Paxlovid, que es una nueva molécula, que es un inhibidor de proteasa, se da con ritonavir, y eventualmente también tendría utilidad en esa fase inicial. Remdesivir, el estudio que se tiene de mayor peso, que es el ACTT1, demostró que funcionaba sobre todo en los pacientes que requerían oxígeno, pero a bajo nivel, a bajo grado. Ya cuando requiere ventilación mecánica no funciona. Y eso tiene la lógica, porque les decía, la lógica temporal. Si la persona al día 7 empieza al pulmón a inflamarse, todavía hay virus replicándose. Entonces, en esos estudios que empezaron el remdesivir a ese día 7, que ya necesitaban oxígeno, pero no había avanzado al día 10, 14, que estaban peor, entonces, bueno, el remdesivir era más útil más temprano. Hay un estudio que todavía no han publicado que se llama el Pine Tree, que ha demostrado beneficios de remdesivir antes de requerir oxígeno por 3 días. Y en personas con factores de riesgo de 65 años y cosas que ya nosotros estábamos haciendo anteriormente con nuestros pacientes, entendiendo que si una persona tenía 80 años, hipertensión, diabetes, obesidad, no íbamos a esperar al día 7 para actuar, y actuábamos en el día 4, en el día 3, en el día 5, y esas personas, aparte de la vacunación que está salvando vidas, el actuar un poco más temprano con los antivirales está salvando vidas. Y yo sí creo que, aunque hay controversia todavía desde el punto de vista científico, yo sí creo que en Venezuela, gracias a la posibilidad que nosotros tengamos favipiravir y se use adecuadamente, y gracias a la posibilidad que tengamos remdesivir abiertamente y lo usemos con conciencia, muchas vidas se están salvando. Ojo, hay personas que lo están usando mal. Uno se ha visto récipe de 20 días de remdesivir, no, eso está mal. Remdesivir se usa por 5 días, lo sumo. Si lo usas temprano, el Pine Tree fueron 3 días. Si es un paciente muy grave, 10 días. Remdesivir tampoco es una panacea, puede producir bradicardia, puede producir reacciones de infusión. Hay que utilizarlo bajo una supervisión por profesionales de salud capacitados. Entonces, no es cuestión de que me lo pongan en la casa. Y les digo, y quizás para cerrar la idea, uno como médico, y yo no tengo relación ninguna con Salud Express en el sentido comercial ni nada, me invitaron a esto, uno como médico no se siente muy cómodo mandando tratamientos a casa a las personas, pero
trabajando con personal capacitado, uno se siente muchísimo más cómodo, porque el que te reporten las cosas o que te digan cómo están yendo los pacientes de una manera bien explícita y clara y que de alguna manera tengan un control varias veces al día de cómo están evolucionando y las personas, los familiares estén muy contentos, eso es fundamental. Entonces, la diferencia entre indicar un tratamiento y no saber quién carrizo se lo está poniendo, e indicar un tratamiento adecuado y uno tener el control y que uno puede llamar de inmediato, no solo a los familiares, sino a un personal capacitado, entonces eso es invaluable. Y COVID-19 ha traído oportunidades de crecimiento en salud a distintos niveles, en telemedicina, en la atención domiciliaria, y esta es la revolución desde el punto de vista de atención médica. La atención médica no va a ser igual y nosotros tenemos que montarnos en esta ola y aprender en esta ola, y de hecho los felicito por el excelente trabajo que están haciendo, y yo he sido cliente de su trabajo porque los he recomendado con mis pacientes y he estado muy satisfecho con su trabajo. Gracias, doctor. Excelente, bueno, buenísimo. Yo quisiera, vamos a, por supuesto, hacer un inciso importante acerca de insistir en las vacunas. Insistir en las vacunas, y luego sí quisiera que nos tomásemos un minuto cada uno para brevemente contar la experiencia que hemos tenido a domicilio con los pacientes. Pero por favor, doctor Figuera, no podemos dejar por fuera las vacunas. Oye, bueno, me extendí, pero las vacunas hay que colocárselas. Todo el mundo estaba rogando por una solución a este problema y apareció la solución a través de la vacuna, y no es que aparecieron de la nada. Por ejemplo, las vacunas de virus inactivados, que son, por ejemplo, las de Sinopharm y Sinovac, son plataformas que tienen décadas conociendo. De hecho, una de las primeras vacunas que se inventaron, que fue la de rabia por Louis Pasteur, es de virus inactivado. La vacuna de hepatitis A, la vacuna de influenza, son de virus inactivados. Son plataformas ya muy conocidas, son muy seguras, y por eso se están colocando los niños en distintos países desde los 3 años. Y en Venezuela tenemos la posibilidad de estar vacunando a los niños con Sinopharm y Sinovac, y es una oportunidad que no podemos perder. Los centros de vacunación están vacíos y es lamentable que hayan personas que todavía no se hayan vacunado por indecisión o por miedo. Y hay que entender que hay mucho miedo porque lamentablemente la información no ha sido adecuada. Y nosotros desde las sociedades científicas, desde los distintos entes de salud, estamos tratando de educar y hacer entender a las personas que es preferible tener una molestia en el brazo, un poquito de fiebre y malestar, arriesgarse a sufrir de COVID-19 con todo el impacto que puede dejar desde el punto de vista de secuelas, incluso perder lo más valioso que es la vida, y definitivamente las vacunas están salvando las vidas, ojo, no de todo el mundo, que es un elemento muy importante. Aquí tenemos en Venezuela 3 vacunas, Sinovac, Sinopharm y Sputnik V. Sputnik V es la que funciona mejor, sobre todo en los mayores de 60 años, tuvo problemas de falla, pero al final las vacunas hay que colocarlas. Y hay que entender que los mayores de 60 años, a pesar de que se les coloque una buena vacuna, no necesariamente van a hacer una buena respuesta inmune. Así como las personas con la edad empiezan a escuchar menos y empiezan a ver menos y los distintos sistemas empiezan a funcionar menos, ocurre algo que se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune o defensa. Entonces, las personas con mayor edad no van a responder muy bien a las vacunas, y es por eso que no podemos confiarnos totalmente en las vacunas. La gran mayoría de las personas van a ser protegidas por las vacunas, pero no todos. Y por eso la pregunta de, ¿yo conozco a alguien que vacunado se hospitalizó o hasta se murió? Sí, es lamentable que ocurra en una minoría, pero ¿cómo evitamos eso? Combinando el uso de las vacunas con el uso de las mascarillas y las distintas medidas de prevención mientras tengamos la pandemia desatada. Entonces, en un futuro, probablemente ya no estaremos con mascarillas, ya gran buena parte de la población ya habrá sufrido la enfermedad, estará bien protegida, pero todavía no hemos llegado a eso. Entonces, hay que vacunarse todos, hay que aprovechar que están vacunando a los niños con Sinopharm y Sinovac, hay que aprovechar que Sputnik está ampliamente difundida en Venezuela, y hay que buscar vacunarse a los que no lo han hecho y seguir usando mascarilla. Bueno, yo solamente agregar que hay que buscar la información en los sitios correctos. Si yo quiero aprender de carpintería, no puedo ir a preguntarle a un chef. Si yo quiero saber de COVID, tengo una cuenta muy activa y con información muy fácil de digerir, como la de la Sociedad Venezolana de Infectología, que yo, como parte de mi actualización diaria, es una que siempre debo revisar, porque además es información para Venezuela, por venezolanos y por profesionales, que es bien importante. Pero ahí está la de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de Atlanta, de las distintas sociedades científicas aquí en Venezuela, e incluso la europea, la que ustedes quieran, pero yo debo ir a buscar la información en el sitio adecuado
con la información actualizada y no porque alguien cree que ha descubierto algo y de repente lo que quiere es algo de protagonismo. Doctora Ligmar, solamente para cerrar, porque el tiempo, por supuesto, nos está aquí presionando, ¿cómo ha sido su experiencia en las casas con los pacientes COVID? Mira, ha sido una experiencia de aprendizaje continuo. Yo pienso que a este momento de la pandemia no creo que exista algún hogar donde la enfermedad, donde COVID-19 no haya llegado, ¿no? Se vive un ambiente generalmente de tragedia familiar porque no solo se contagia una persona, se pueden contagiar varios. Pero creo que el poder llegar a los hogares en nuestro país ha sido una gran ventaja. Aquí no solo existen limitaciones del sistema de salud nacional, sino que también hay pacientes que no quieren acudir a la emergencia por miedo, por lo que sea. Entonces, en ese momento es donde nuestro rol como médicos, que podamos atender al domicilio y siempre acompañados de un personal de enfermería calificado, terapia respiratoria, podemos brindar en aquellos casos inclusive moderados, severos, atención en el domicilio con todas las medidas. Y ha sido de verdad una experiencia bien satisfactoria. ¿Se han complicado casos? Sí, hay casos que se han podido complicar y esos casos, cuando tenemos señales de alarma y de complicación, son trasladados de inmediato a un centro asistencial. Claro, y es bien importante lo que dice la doctora Ligmar, porque yo trabajo viendo pacientes a domicilio pues desde hace ya casi 20 años y no es jugar al héroe ni que nosotros vamos a saltarnos lo que la evidencia dice. Evidentemente, muchos de estos pacientes que se complican y que tienen enfermedad moderada o severa son pacientes que deberían estar hospitalizados en una clínica. Eso es lo que dicen las pautas y las estadísticas son las estadísticas. Pero hay una realidad que muchas veces se impone en un tema administrativo, de seguros, de domicilio lejano y hasta de miedo. Y más de una vez nos vemos obligados en hacer algo siempre llamando la atención a la familia, vamos a hacer esto como una opción, pero sabiendo que si la cosa se complique, debe ser hospitalizado. A ver, licenciada Erika, por favor, para cerrar, ¿cómo ha sido la experiencia como terapista respiratorio en una enfermedad aguda? Estamos viviendo la historia, como dicen los historiadores. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, como tomando la idea de la doctora Ligmar, también de aprendizaje, porque es una enfermedad nueva. O sea, cuando llegó aquí, uno no tenía ni idea de cómo tratar a estos pacientes. Se hablaba del colocarlos en prono, o sea, todo fue ensayo para ver qué era lo mejor para tratar a estos pacientes. Y gracias al equipo multidisciplinario que tenemos, hemos podido sacar adelante muchos pacientes y siempre tomando en cuenta que al primer signo de alerta, que no podamos trabajarlos en casa, enseguida se habla con el familiar para proceder al traslado. Claro, y yo debo decir además que el equipo que trabaja con la licenciada Erika no solamente nos mantienen al tanto, como decía el doctor Figuera, continuamente de cuál es la evolución, cómo terminó, cómo empezó la terapia del día de hoy, cómo terminó, signos vitales, etcétera, sino además el placer de ver videos, pacientes que estaban postrados en cama y de repente verlos ya deambular y cómo van avanzando, y el progreso ha sido maravilloso y bueno, súper agradecido en nombre de todos nuestros pacientes porque ha sido un trabajo espectacular. Estimada Jenny Sánchez, como directora de Salud Express y como enfermera por años trabajando en casa, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes? Es súper, o sea, es demasiado el orgullo que uno siente ahorita de tener tanto tiempo ya trabajando en domicilio. Yo antes hacía todo esto, iba a las casas, trabajé en la clínica La Floresta, donde trabaja el doctor Figuera, la doctora Ligmar, desde allá los conozco y bueno, decidí emprender realizando todo lo que, o sea, con esta empresa y al llegar la pandemia sí, indiscutiblemente hubo muchísimo miedo. Al principio no queríamos tratar pacientes, pero bueno, nada, aquí estamos y hay que continuar. ¿Y nos seguimos preparando? Sí, muchísimo. Yo creo que poco vamos a ver aquí un posgrado con el título en la pared ya por escrito de que se haga eso acá en Venezuela, porque nosotros indirectamente pues nos hemos digamos, adiestrado en todo lo que es el COVID-19. La experiencia ha sido de muchísimo aprendizaje. Creo que el protagonismo, ese día a día de ver de que cómo todo cambia en cuestiones de segundos. No sé si digamos, pero Dios mío, o sea, ¿qué más puede salir? O sea, a las personas pues que se le cae el cabello, hoy que es esto, mañana que sale, o sea, es algo súper impredecible y es algo que bueno, que uno tiene que estar en constante estudio, constante formación. Yo también, como usted, invito a que sigan
a información fidedigna, porque hay mucha desinformación, hay gente todavía indicando ivermectina, no hay ningún estudio que diga que la ivermectina es para el COVID, no lo hay, y todavía la gente sigue tomando ivermectina. Sigan a nuestra OMS, que es la Sociedad Venezolana de Infectología, yo lo digo con muchísimo orgullo, y es información fidedigna, pero desde mi experiencia ha sido gratificante, ha sido de aprendizaje diario, y bueno, orgullosa con el equipo que tenemos. Gracias. Y bueno, para el doctor Figuera, cerrar, decir que para una sociedad científica o un grupo de profesionales de la salud, parte de nuestra misión sí es ver a pacientes, atenderlos, buscar siempre ayudarlos, sanarlos, pero el producir información, el producir material que pueda ayudar a educar no solamente a nuevas generaciones de profesionales de la salud, que es muy importante, sino a la población. ¿Cómo hacer para yo no enfermarme? Pero qué terrible ha sido en los tiempos que vivimos que terminan siendo descalificados los que saben y de repente alguien que con musiquita y muñequitos y bailes es más atractivo y seguimos a esa persona que nos está dando una información que no es. Yo les pido por favor, y con la frustración de tanta desinformación, que escuchemos a las personas que saben. Y estimado doctor Figuera, como presidente de la Sociedad de Infectología, ¿qué quisiera decirle para cerrar a nuestros pacientes, a la comunidad que nos está viendo? Sí, bueno, esto es un continuo aprendizaje. Si uno cree que ya lo sabe todo, es un error. Y de hecho, se dice que la ignorancia es atrevida porque cree ya saberlo todo, mientras que la sabiduría es cauta y toma las cosas con cuidado. Pero estamos aprendiendo las posibilidades de hacer cosas que ya se hacían antes. Así como decía Jenny, dentro de la especialidad de infectología, ya nosotros manejábamos muchos pacientes en casa con tratamientos ambulatorios prolongados. Hay distintas infecciones bacterianas, sobre todo osteomelitis, endocarditis o otros cuadros sépticos que muchas veces habían bacteremias y uno mandaba tratamientos muy prolongados. Los 2-3 días la persona estaba muchísimo mejor y uno lo regresaba a la casa y no había una estructura que manejara a estos pacientes en la casa. Uno se apoyaba de enfermeras como Jenny y otras enfermeras que uno sabe que tenían para la época una capacidad importantísima desde el punto de vista profesional, una confianza en todo el aspecto del manejo y sobre todo lo más importante, la capacidad de informar la evolución, porque muchas veces quien está en la casa son los ojos de uno mismo y la experiencia, el conocimiento que tienen es fundamental para uno tener confianza al respecto. Entonces, en ese sentido, por supuesto que con COVID-19 en distintos países se ha hecho esta estructura de manejo ambulatorio en casa. Israel lo ha hecho, en el mismo Estados Unidos lo han hecho. De hecho, en Estados Unidos están colocando anticuerpos monoclonales en los primeros días como respuesta eventualmente a pacientes con mucha gravedad y lo ponen en un contexto ambulatorio. Entonces, no siempre hay que hospitalizar a las personas. Ustedes ya hablaron de factores económicos, pero hay un factor muy importante que es el emocional. Lo que más afecta en COVID-19 cuando uno lo ve en las salas de hospitalización es la gran depresión que sufren los pacientes encerrados y solos en esa área. Si no hay más alternativa, por supuesto que hay que meterlos en esa área. Y donde van a ver a puras personas vestidas de azul, donde casi ni se le ven los ojos. Entonces, es muy deprimente. El aspecto psicológico y sociológico de COVID-19 es lo que ha golpeado de manera muy importante. Lamentablemente, familias divididas por semanas o por mucho tiempo, personas que fallecen sin estar acompañados de sus familiares. Es muy triste, es muy deprimente la circunstancia de COVID-19. No es que se promueva que la gente se maneje en casa, hay que individualizar los casos. Hay casos que se pueden hacer, hay casos que no se pueden hacer. Y lo más importante, quizás como reflexión final para COVID, para los profesionales de salud, el manejo es individualizado. No hay una pauta igualita para todo el mundo. Y para la gente en general, el manejo es individualizado. Y ojo, hay pistas que pueden indicar que probablemente no estén haciendo las cosas adecuadamente. Si le mandan lo mismo que todo el mundo, un listado largo de medicamentos, si le mandan esteroides teniendo un cuadro leve, moderado y asintomático, están haciendo lo más seguro que las cosas mal. Si le mandan antibióticos indiscriminadamente, 2 o 3 antibióticos y antibióticos que uno ni siquiera los pacientes hospitalizados les ponen, como vancomicina y meropenem, a casos leves en casa, está mal. Entonces, desconfíe y si creen que no hay un manejo adecuado, trate de buscar una opción desde el punto de vista de experticia. Hay especialistas en infectología, internistas, neumonólogos que están manejando las cosas muy bien. En general, no todos, lamentablemente, pero cada vez más personas están aprendiendo a hacer las cosas mejor. Y así como decía Jenny, de la ivermectina, afortunadamente ya cada vez menos
récipe al respecto porque están aprendiendo. Quien indica ivermectina no, lamentablemente no está actualizado. Entonces, el mensaje es que no lo sabemos todos. A las personas traten de buscar información de fuente confiable y si tiene algún síntoma respiratorio, un síntoma sugestivo de COVID, no espere. Trate de buscar orientación lo más pronto posible. Bueno, definitivamente muy orgulloso, muy contento de esta conversación que hemos tenido. Muy agradecido, por supuesto, a la doctora Liquimar Ruiz, a la licenciada Erika González, a nuestra querida licenciada Jenny Sánchez. Por favor, muy agradecido por el tiempo que también se tomó con nosotros el doctor Manuel Figuera. Y yo creo que debo cerrar diciendo, recuerda, no bajes la guardia, mantente alerta, usa el tapaboca, mantén el distanciamiento social y acude a un médico que sepa de COVID si tienes algún síntoma. Muchísimas gracias y estaremos haciendo próximas conversaciones con médicos especialistas con la información que ustedes necesitan. Que estén muy bien. Gracias.